Y ahí tienes que tener una gran diferencia, por eso digo, tienes que tener clara la diferencia en lo que es un inversionista y un ahorrista, no es lo mismo. Y la gente confunde esos términos. Acabas de tocar mi tagline como inversor. Sí, Antonio dice, ahorro no es inversión. Buenísimo. Ok, bienvenidos a lo que es este podcast de capitalistas. En esta situación tenemos un invitado bastante especial que es Jaime Dunn, economista y liberal, con el que vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar un poco de lo que es inversiones y otros temas más que seguramente a ustedes les va a gustar. Y si es que tienen alguna duda para Jaime, también lo pueden dejar en los comentarios más adelante también y le vamos a pasar las preguntas. Entonces, bienvenido, querido Jaime. Gracias, Francisco. Bienvenido a Capitalistas y estamos también con Antonio Fortún, que es experto en inversiones defensivas, un poco el otro lado de la moneda, nosotros que hacemos trading un poco más agresivos, scalpers, etcétera. Tenemos a Antonio también, que es de inversiones defensivas, ETFs, etcétera. Entonces, bienvenido, querido Antonio. Gracias, Francisco. Un gusto tenerlos a los dos. Qué gusto, ¿eh? Buenísimo. Entonces, ahí arranquemos primero a hablar un poco de lo que ahorita está haciendo un boom, ¿no? Que antes era un tabú y ahora todos se han subido al barco, ahora todo el mundo es pro criptomonedas. Entonces, ahí creo que tú siempre has sido pro criptos, ¿no? Hace 3, 4 años cuando estaban crucificando a todos los que hablaban de Bitcoin como si fueran brujos, pero tú siempre estabas ahí en el Así es. camino de la descentralización, ¿no? Así estuve siempre en el camino y mira, aunque debo decirte que al inicio yo era muy escéptico del tema por la forma en que yo entré al mundo cripto, que no fue un tema voluntario. Lo que pasa que hace unos años atrás me hackearon mi computadora, entró un virus o algo, y cuando yo trataba de abrir los files me salió un mensaje que decía que tenía que depositar un Bitcoin en una dirección de un exchange que se llamaba Mt. Gox. Ya. Y claro, no entendía qué pasaba, ¿no? Fue hace muchos años atrás, y averiguando me dicen, no, lo que pasa es que te han secuestrado la computadora y tienes que pagar con un Bitcoin. Y yo no tenía la más mínima idea, había escuchado del Bitcoin, pero no tenía idea cómo funcionaba, y a través de algunos amigos que viven en Estados Unidos, obtengo una cripto en más o menos $2,800 en esa época, y tenía que depositar eso en Mt. Gox, y la verdad es que no sabía cómo hacerlo, dejé pasar el tiempo, y después Mt. Gox tuvo un hackeo a nivel mundial, y la empresa no funcionaba, y me quedé con la cripto hasta el día de hoy, la mejor inversión de mi vida. O sea, Sin querer. sin querer, y eso obligó a explorar el tema, y dije, caramba, esto es muy interesante. Y haciendo el estudio, el análisis, la investigación, y hablando con mucha gente en el tema cripto, tuve la oportunidad también antes de la pandemia, el 2019, haber estado con algunos bancos de inversión explorando el tema de criptos también, ya desde esa época. Y por supuesto ahí te das cuenta que este es un mundo que no es el futuro, ya es el presente. Y no solo que es el presente, está creciendo a una rapidez tan grande y con tanta importancia que el que no está en esto pierde. Y el hecho de que en Bolivia tengamos esta crisis fiscal que se ha vuelto una crisis de balanza de pagos, es decir, no hay dólares, está haciendo no solo, ¿no es cierto?, que el gobierno lo impulse, sino la gente también. O sea, es la necesidad, ¿no es cierto?, y la escasez de dólares que naturalmente ha llevado a la gente a buscar una alternativa. Y tú, como decías, ¿no?, había mucha gente que no creía en esto. Yo me acuerdo, era una batalla contra mucha gente, no puedo decir los nombres, pero gente muy prominente del sistema financiero, del sistema regulatorio, que cuando se le hablaba de estas cosas, te hablaban como si fueses o sea, me miraban como si fuese un lunático hablando de cosas que no existen, y siempre se asoció, especialmente al Bitcoin, con el tema de estafas. Y yo decía, a ver, primero, si con el Bitcoin están estafando, ojo que con el dólar, con el yen japonés, con el boliviano, igual estafa. Entonces significa, primera señal, que realmente vale algo, pues si no alguien Si no, no haría negocios. Entonces está teniendo una característica, si quieres, mala de la moneda, que se puede usar como un mecanismo para estafar, pero el hecho que se utiliza para estafar significa que vale algo y que alguien está dispuesto, ¿no es cierto?, bueno, en este caso, a ir al margen de la ley para tenerlo. ¿Por qué? Porque vale algo. Entonces yo lo vi por el lado positivo.
Y evidentemente una de las cosas que he aprendido en el tiempo es que tienes que saber a qué te metes. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Y no puedes alegremente entrar y decir compro, vendo sin ninguna planificación previa. Porque ojo, también tú puedes entrar a comprar y vender acciones de Apple, de IBM, y puedes perder igual, ¿no es cierto? No hay nada seguro, No hay nada seguro. Y ahí tienes que tener una gran diferencia, por eso digo, tienes que tener clara la diferencia en lo que es un inversionista y un ahorrista, no es lo mismo. Y la gente confunde esos términos. Acabas de tocar mi tagline como inversor. Sí, Antonio dice, ahorro no es inversión. Y acá en Bolivia, en Latinoamérica, menos de un 10% de personas realmente invierten, ¿no? Cuando en Estados Unidos son más de un 50% de personas que ya están educadas en el tema financiero. Es bastante interesante lo que decías, Jaime, ahí para que quede. Entonces, te hackearon la computadora. Es la primera persona que conozco, pero yo sabía que había muchos de esos secuestros de computadoras que te cobraban en Bitcoin. Conseguiste el Bitcoin, pero al final no lo pudiste pagar, te quedaste el Bitcoin y fue el mejor hackeo de la vida porque de 2.800... ando buscando, Claro, darle un abrazo. un abrazo, claro. Buen Hackeo. el negocio de 40 y 400 veces tu inversión. Pero Sí, ahorita está con 85,000 ahorita viernes 28, entonces está buenísimo. ¿Cómo lo ves entonces a Bitcoin de aquí a un mediano, largo plazo? ¿Crees que va a seguir subiendo? ¿Crees que cada vez lo van a adoptar más? ¿O crees que va a haber más regulaciones? Porque también está pasando que los gobiernos se están empezando a meter mucho, ¿no? Estados Unidos ya quiere hacer una reserva estratégica y por más de que la comunidad de Bitcoiners vea esto como algo bueno, en realidad no ha sido creado para eso, no ha sido creado para que dependamos de si un gobierno dice que está bien o está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves de aquí a un mediano, largo plazo? Bueno, a ver, creo que habría que ver dos aspectos importantes. Bitcoin evidentemente es lo más representativo en el mundo de las criptos, pero sabemos que hay muchísimas otras criptos también. Bitcoin ha nacido, se dice en el white paper de Satoshi, ¿no es cierto?, que decía que era para que sea un medio de pago, sea una moneda realmente, reemplace a las monedas, ¿no?, que sea medio de pago, conservación de valor y al mismo tiempo registro de cuenta. Bitcoin es medio de pago, sí, conserva valor, evidentemente, lo hace, y eso que sea como un mecanismo de registro de cuenta todavía está de alguna manera cuestionado por el hecho de que es muy volátil. Pero nada más. Creo que Satoshi Nakamoto nunca se imaginó que la gente iba a usar al Bitcoin como un elemento de inversión y de especulación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La especulación en sí misma no es mala. En Bolivia se dice que especular es malo porque nos han enseñado, no están especulando, no. Especular es tomar decisiones con información que todavía no es certera o información que no es certera. Yo soy trader durante muchos años en Nueva York y cuando nos decían eres especulador, yo no lo veía como una ofensa. es más bien tu trabajo. Más bien es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces Bitcoin se ha vuelto un elemento de especulación porque evidentemente no hay mucha información sobre por dónde va a ir o qué va a suceder. Eso lo tienen que deducir los analistas, las empresas que le hacen seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo más importante, más allá del Bitcoin, hay que ver, es que es esa tecnología que está detrás, ese blockchain, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El hecho de que el blockchain te permite hacer transacciones no duplicables, inmutables, que se copian en varios lugares al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que es indestructible, inalterable y nadie puede entrar ni congelar eso y está lejos de todo gobierno. Eso es lo que hace que esta tecnología valga tanto y sirva para tantas cosas. Entonces, si metemos ya el regulador directamente en el esquema, te rompe el principio por el cual se ha creado el blockchain. Una moneda descentralizada. La descentralización, ¿no es cierto? Ahora, pero aquí hay un tema también que es fundamental y yo lo veo así. ¿Por qué es tan importante esa tecnología? Cuando tú vas al supermercado, vas al banco, vas a tener la interacción, ¿no es cierto?, con un ser humano. Vas a hacer tu transacción y eso se va a registrar en un centro de cómputo. Y digamos que es un banco y va a haber un auditor interno que va a ver que se haya cumplido.
y va a haber el director de sistemas que va a ver que el sistema haya funcionado, el gerente tiene que avalar y después el gerente le rinde cuentas al directorio y el directorio pide al auditor interno que dé su informe y después el directorio va a la junta de accionistas y la junta de accionistas trae un auditor externo para ver que todo esté bien hecho. ¿Por qué? Porque seamos claros, y creo que así hay que ver para entender esta tecnología, que no confiamos entre los humanos. Entre humanos no confiamos. Y queda claro que la naturaleza humana es tal que el hombre va a cambiar la información si nadie lo ve y si tiene una ventaja por hacer. Eso es parte de la naturaleza humana. Y es lo que está sucediendo. Y es lo que sucede. Pero la falta de educación financiera está haciendo que Bitcoin y todas estas monedas o todos estos instrumentos estén siendo tergiversados por esta gente que quiere no especular. Lo que quiere es engañar. Así es, correcto, ¿no? Entonces, la importancia de esta tecnología es de que genera un sistema donde este blockchain que nadie controla, que es lo que decimos inembargable, inmutable, nadie puede hacer cambios en eso y se replica tantas veces, elimina al ser humano en la transacción y la creación y el registro y la conservación de eso. Y claramente, si los humanos desconfiamos de otros humanos, la solución de blockchain es fantástica y revolucionaria porque elimina al ser humano. O sea, del componente transaccional. Se ha hablado de la ecuación que hace que funcione. Entonces, al no haber un ser humano, todos confiamos en eso. Entonces, por eso el blockchain, en ese caso, es la mejor tecnología que hay porque ha resuelto uno de los problemas de la humanidad, la desconfianza que tenemos uno de otros. Ahora, como dice Antonio, esta tecnología está evolucionando de tal manera que hasta los seres humanos nos ha generado, digamos, dos formas de entrar al blockchain, bajo mecanismos centralizados, donde queremos que haya un humano de todas maneras, ¿no es cierto? O un grupo de humanos, lo pongamos de esa manera, pues una institución, ¿no es cierto? O como los bancos están armando sus propias criptos, o el Estado quiere generar su propia cripto, ¿no es cierto? Los CBDCs, sí. CBDCs. O mantenemos el tema descentralizado como es Bitcoin, o sea, tienes para escoger. O sea, es la maravilla del mundo blockchain y el mundo cripto. ¿Quieres mayor? Si vos crees que es más seguro que un humano te lo vigile, eres libre de hacerlo. Si quieres más descentralizado, te vas. Si quieres que tus registros no se sigan, bueno, usa Monero. Y ahí está, yo creo, uno de los temas, ¿no? O sea, lo que hablábamos, las criptomonedas en mercados emergentes en Bolivia, en Argentina, en países en riesgo. El país en riesgo normalmente es un país con baja educación financiera. Lo ha dicho Francisco hace poco, 10%, menos del 10% de Latinoamérica invierte, en Estados Unidos más del 50% de la gente invierte, porque tiene una educación financiera mayor. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos instrumentos y estas tecnologías crecen a tal velocidad que si no tienes un poco de instrucción financiera, de educación financiera, y tienes esto que está creciendo, ¿qué dices? Ah, no, es que él sabe lo que está haciendo, le voy a dar mi plata para... Y ahí vuelve el humano, le voy a dar mi plata para que él la controle. Él sabe lo que está haciendo. Ya le quita lo descentralizado. Vuelve a meter el humano en la ecuación y vuelve a tener este tipo de especulaciones o problemas de gente que pueda estafar utilizando algo que yo estoy muy de acuerdo contigo, es de mucho provecho. Pero ¿cómo ves tú lo que puede suceder, lo que ya ha sucedido en Argentina en su momento, lo que en Venezuela ha movido también mucho y lo que en Bolivia está pasando, ¿no? Hoy hay una escasez de dólares tremenda. ¿Qué está pasando? Esa escasez está generando que todo el mundo se vaya a instrumentos alternativos. Y el Bitcoin, las inversiones, el USDT, ese es el instrumento alternativo hoy. Pero ese instrumento alternativo nadie lo conoce bien. O es muy limitada la gente que lo conoce bien. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esto y cómo va a impactar nuestro día a día? Bueno, se está descubriendo cada día esta tecnología, ¿no es cierto? Y el haber desmontado ese reglamento, esa circular del Banco Central, la 144-2020, ha sido fundamental. Entonces eso ha abierto la posibilidad de que más gente vea con mayor interés estos instrumentos.
Pero otra vez, bien, venimos al tema de que, o hay que plantear el tema de que hay que entender bien qué se está haciendo. ¿Mm? Una cosa es un USDT, que es un Tether, ¿no es cierto? Que es una forma de cripto o de criptomoneda subclasificada en el marco de lo que es un stablecoin, o sea, una moneda estable, es decir, va a estar uno a una vinculado con el dólar. Tienes así también el USDC y otros también, ¿no es cierto? Y la gente tiene que entender de que a diferencia de Bitcoin, por ejemplo, estas stablecoins tienen alguna forma de respaldo, ya sea de dólares, de bonos del Tesoro de Estados Unidos, o en el caso de DAI, por ejemplo, que es un basket, una canasta de otras criptos también, ¿no es cierto? O sea, hay un respaldo por atrás, ¿no? Entonces es bien importante. Y la gente tiene que entender que cuando compra un USDT, no es que realmente está comprando un dólar, ¿no? Está comprando un activo que vale un dólar. Un token. Lo mismo, ¿no es cierto? Un token, sí, un token. Y eso es muy interesante porque resuelve muchos problemas, ¿no es cierto? A ver, los bolivianos no tenemos dólares y evidentemente otra vez, cuando tú te has ido de una crisis fiscal a una crisis de balance de pagos o una crisis cambiaria, ¿no es cierto? Tienes que proteger tu patrimonio. Yo soy el primero en decir hace años, empiecen a proteger su patrimonio. ¿Y cómo se hace eso? Comprando dólares. O comprando una casita, un terrenito, algo que esté dolarizado. Y por eso era importante que se autoricen, ¿no es cierto?, de manera masiva y que los instrumentos electrónicos de pago puedan vincularse de los bancos al tema cripto, porque el USDT es la mejor alternativa al dólar, digamos, ¿cierto? Siempre es mejor tener el billete, pero si no, tienes esto que es electrónico, pero no es un dólar, es un activo digital que vale un dólar. Y eso tiene, por supuesto, componentes muy importantes. Por ejemplo, ¿y cómo soluciona problemas? Yacimientos, por ejemplo, IPFB, y por el Presupuesto General del Estado 2025 se ha autorizado a las empresas públicas a comprar stablecoins. ¿Por qué? Porque la idea es que con bolivianos puedas comprar el USDT. Si Yacimientos, petrolíferos fiscales bolivianos, iría a comprar dólares directamente, primero por ser empresa estatal y pagar el tipo de cambio oficial, y nadie le va a vender ese tipo de cambio oficial. Entonces dice, no, yo voy a comprar USDT, dice Yacimientos. ¿Y eso cuánto vale? Si eso vale 12. Pero el dólar está a 6.96. No, es que yo no estoy comprando dólares. Estoy comprando un activo que vale 12. Que curiosamente, si quieres ponerlo así, es el tipo de cambio paralelo. Entonces, hasta legalmente y contablemente te permite hacer cosas, ¿no es cierto?, que normalmente no podrías hacer. Entonces, ese es un gran solucionador de problemas. Ahora, por supuesto, Yacimiento se crea otro problema con eso. ¿Dónde diablos va a conseguir, no es cierto?, 10 millones de dólares, que es lo que necesitas para comprar combustibles prácticamente todos los días, ¿no es cierto? ¿De dónde va a conseguir esa plata? Porque eso la gente tiene que entender, tendría que entrar al mercado P2P, persona a persona, y alguien le tiene que vender a Yacimientos esa cantidad, ¿no es cierto?, en USDTs, y hacer el intercambio en bolivianos. Entonces, por eso Yacimientos se ha quedado que ahora no sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, están trabajando, yo sé, con los exchanges para tratar de ir nomás por el tema de los dólares y están armando unos mecanismos muy ingeniosos. Pero más allá del hecho, que creo que es importantísimo que reconozcamos los bolivianos, es de que la falta de dólares y la crisis económica ha estimulado la creatividad y la innovación que los bolivianos tenemos. Y esto es lo mágico del libre mercado, de cuando el regulador, en este caso el Estado, que siempre coacciona, perjudica, te pone trabas para todo, flexibiliza algo, los bolivianos encontramos soluciones. Yo fui uno de los primeros de hacer seguimiento, por ejemplo, a cuánto se movía en el mercado de criptos en Bolivia, cuando era, entre comillas, ilegal la conexión con los instrumentos electrónicos de pago. Y me reuní con algunas autoridades del gobierno y tuve el gusto, y tengo que saludar a Mariela Valdivieso, la
diputada que ha hecho una gran labor. Me he reunido con ella varias veces a ver cómo trabajábamos con estos temas y yo traté de colaborar hasta donde puedo, pero ella sola hace un gran trabajo. Y creo que su trabajo, ¿no es cierto?, ha ayudado a que estas cosas se empiecen a volver más normales en el país. Entonces yo le comentaba a las autoridades de gobierno años atrás de que por más de que tienen una circular, esta 144 que está prohibiendo y otras previas, ya existe un mercado cripto en Bolivia. Y los bolivianos, a pesar del estado y la regulación, están usando las criptos. Entonces me decían, no creemos eso. Claro que sí, aquí están los datos. Revelé que había 250,000 cuentas activas y había un volumen de más o menos $1,500,000 mensuales. El Banco Central y las autoridades empiezan a investigar y llegan a la conclusión de que evidentemente es así. Es más, se hacía el P2P, ¿no es cierto? Y usando los Binance y otros de los mecanismos que hay, porque RTM es más o menos más reciente, pero ya podías ver en estos mercados cómo se vinculaban, ¿no es cierto?, con los bancos, y los bancos creo que sabían que estabas haciendo cripto, solo se tenían que hacer los locos, ¿no es cierto? Y las instrucciones en el P2P era, ok, mandame la plata, porque era con transferencia bancaria, me acuerdo, no había el QR todavía, pero en la glosa pon que es pago de deuda o algo. O sea, todos teníamos que mentirnos entre nosotros para eludir la normativa, ¿no?, y la reglamentación. Entonces, el rato que se levanta esa prohibición, del 1,500,000 que se hacía Arnés, hoy en día, el último cálculo que tenía era más o menos que ya estábamos en 32 millones de dólares al mes. Sí, $1 millón al día, más o menos. Y está creciendo exponencialmente porque es una solución muy importante para los problemas. Y otra vez, es más allá del hecho, ¿no es cierto?, de la tecnología que hay detrás de esto, es maravilloso ver cómo cuando los ciudadanos tenemos más libertades, ¿no?, y menos restricciones y regulación del gobierno, el mercado puede encontrar soluciones y más bien el gobierno está aprendiendo de nosotros para querer hacer exactamente lo mismo. Esa es la maravilla de esta técnica. Claro, y ahí el gobierno se está apalancando ahora para IPFB de una empresa privada como Tether, ¿no? Porque Tether al final es una empresa privada Totalmente. que te da el token a cambio de tu plata y esa plata la invierte en bonos, la invierte en acciones y otras cosas más. Ahora he invertido hartísima plata en una empresa de Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo dicen que el privado es malo y después terminan siempre yendo al privado porque es el que da las soluciones, ¿no? Eso es gracioso. Francisco, así funciona. Y esa es la historia de los ciclos políticos y grandes ciclos económicos en el mundo también. La izquierda y el socialismo aparece cuando hay abundancia, Claro. porque se encargan de redistribuir riqueza. Redistribuir o eliminar la abundancia. Claro, sí. Y después, cuando se acaba la fiesta, buscan al privado para que no solo genere las soluciones, sino se vuelva a crear riqueza de nuevo, ¿no es cierto? Y luego eso más ese péndulo de izquierda, derecha, izquierda, el que se gasta la plata y el que tiene que venir a crear soluciones, plantear soluciones para salir el hueco de nuevo. Y por eso, no solamente en el tema cripto que buscan, además, multinacionales del mundo capitalista, ¿no es cierto?, del imperio, lo que quieras llamarlo, sino que también lo ves a nivel político local, ¿no es cierto? El presidente diciendo después de años que no quiere hablar con los privados, señores, ha acabado la plata, tenemos que hacer una reunión con los privados para, por favor, lleguemos a hacer 10 puntos o 17 puntos de acuerdo, ayúdenme a traer combustible, ayúdenme, o sea, y por eso, y con esto concluyo este punto, por eso es importante que entendamos de que en vez de estar con estas cosas de ida y vueltas, que primero es el Estado y después se va a buscar al privado, mantengamos nomás al privado como el elemento central de la economía, como siempre debió haber sido. Con los libres mercados, evidentemente, vas a tener un libre mercado, no significa libertinaje, vas a tener ciertas reglas del juego, pero al final de cuentas, así debe de ser. Y quiero hacer otro punto, que Bitcoin no está regulado, no está regulado por los gobiernos ni los estados, pero como Bitcoin y su blockchain tiene reglas. Se regula solo. Se regula no solo. Claro. Al final tiene mucha más gente que lo está controlando. No es un estado.
Son billones de Es muy interesante lo que se hablaba de la blockchain, ¿no? De cómo puede incluso ayudar con temas de corrupción, etcétera. Pero ahí quería aprovechar, Jaime, que estabas hablando del privado, etcétera, porque decías, por ejemplo, que aquí en Bolivia es una mala palabra o es un insulto ser especulador. Y también han trabajado mucho en meternos en la cabeza que neoliberal es un insulto, que capitalista es un insulto, que privatizar está mal. Entonces, sobre todo el tema de privatización, si es que puedes explicar a la gente que nos está escuchando, porque yo veo los comentarios de TikTok, este va a privatizar, no tiene nada de malo privatizar, porque esa empresa privada le genera plata al Estado. Ahorita las empresas públicas no generan más que gasto, ¿no? Entonces, un poco para poder entender bien por qué se está usando como algo malo la privatización y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que ese ha sido el gran trabajo que viene haciendo la izquierda, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Basándose desde los principios y la lógica es de Gramsci, ¿no es cierto?, de que la batalla es cultural y hay que meterse en la cabeza de la gente con ciertas palabras que se apropia la izquierda y las defenestra, las vuelve diabólicas, ¿no? Entonces la palabra capitalismo es el diablo, el privado es el diablo, la privatización, olvídate. Entonces se han metido todas esas palabras, ¿no es cierto?, como si fueran malas, cuando en realidad no lo son. Capitalismo es el diablo, no, el diablo es el comunismo, estamos claros. El capitalismo no ha hecho morir de gente a morir de hambre a más de 100 millones de personas. O sea, nadie puede decir el capitalismo ha matado de hambre a 100 millones de personas, no. El comunismo sí. Mao con su gran paso adelante, casi un paso atrás. El Khmer en Camboya, o sea, los experimentos igualitarios, comunistas, colectivistas han resultado en muerte y mucha hambre. Entonces, hay que tener vergüenza de decir soy socialista y soy comunista. Hay que estar orgullosos de decir soy sector privado, soy emprendedor, soy empresario, soy capitalista. ¿Por qué? Porque yo creo riqueza. Soy generador. Soy generador de riqueza. Y si vendo un producto es porque alguien lo necesita. Estoy dando un servicio a la comunidad a cambio de una remuneración que es totalmente legítima. Y ese conocimiento, ese servicio no es gratis, tiene un valor. Por supuesto. Y el socialismo siempre se ha tratado de agarrar mucho el occidente acá en Bolivia, ¿no? Pero en realidad yo he trabajado en la Justus, en el Alto, Río Seco, en Cata, y yo no he conocido personas más capitalistas que justamente ahí. O sea, les encanta generar riqueza, les encanta servir, les encanta tener productos. Entonces, ahí es nada más un tema que nos han metido en la cabeza, que es un La batalla es cultural y lamentablemente los que nos consideramos liberales y la derecha y qué sé yo, ¿no? Como esa fatal ignorancia que escribe Axel Kaiser, ¿no es cierto?, te demuestra claramente que en esa batalla cultural nunca hemos hecho un buen trabajo. ¿Sí? En cambio, el socialismo ha hecho un trabajo mucho más importante de invertir recursos en enseñarle a la gente las cosas más bien que son, o sea, al revés, y cosas que no deberían ser así, te dicen que son malas, ¿no es cierto? Entonces el ganar dinero es malo, el ser empresario es malo, y es una especie de marxismo cultural también, donde obviamente cuando Marx hablaba que la lucha de clases, que los proletarios, los burgueses y qué sé yo, como esa historia ya nadie la compra, entonces ahora tiene que ser la mujer contra el hombre, el negro contra el blanco, el indígena contra, o sea, El migrante contra el no migrante, la tendencia hoy en día. exacto, el marxismo cultural lo llamamos, ¿no? Evolucionado para que el conflicto y la lucha continúe. Entonces, parte de esa lucha es, ojo con el privado, la privatización es mala. Estuve hace un par de días en un foro con empresarios y estaba abierto al público y justamente alguien levanta la mano y le dice, entonces usted, señor Dunn, quiere privatizar la educación. O sea, además lo dice como privatizar, o sea, quiere meterle el diablo a la educación, digamos, ¿no? De esa manera, sin entender qué significa. Y era una señorita y yo le digo, pero a ver, primero dime, ¿qué quieres tú? ¿Educación buena o que el Estado te dé educación? Porque no es necesariamente lo mismo. Y ella dice, no, yo quiero tener la mejor educación. Perfecto. Entonces busquemos eso. Y si el sector privado te lo da,
¿por qué lo rechazaría? Ya. Especialmente si no te va a costar nada, porque hay un sistema de vouchers. Entonces ella dice, Y ahí lo que... no, es que privatizar es malo. No, lo que no se entiende ahí es que igual ahorita las escuelas estatales, la universidad estatal, tiene un costo, o sea, no es gratis y tiene un costo para nosotros como contribuyentes. Entonces, no es gratis, la gente piensa que es gratis, pero tranquilamente con el sistema de vouchers se puede privatizar y al final es lo mismo, solamente que tienes mejor calidad, la gente se pelea por tener realmente estudiantes, el pensum, etcétera, y no es que reciben la plata y listo, ¿no? Y aclaremos que y yo le decía a esta señorita también, porque decía, no, lo que pasa es que la educación pública es gratuita. Ok, pero a ver, otra vez, ¿queremos tener la mejor educación o queremos tener educación gratuita? ¿Mm? Ahora, evidentemente, podemos hacer bajo un sistema de vouchers que te pague el Estado. O sea, igual te va a salir gratuito, pero privado. Exacto. A través de un canal diferente, ¿no? Si se hacía, no es que la educación, y seguía insistiendo, es gratuita. A ver, un momentito. O sea, no es gratis. Yo me he reunido con estudiantes justamente aquí en Santa Cruz hace unos meses atrás, donde ellos me han demostrado que la educación pública gratuita no es gratuita también, que tienes que pagar por tienes que pagar por el otro, tu cuotita de no sé qué, la fotocopia de no sé qué, y lo peor de todo, corrupción. Hay que pagar no sé cuánto al director de carrera o al no sé qué. Es una corrupción total en el sistema. Entonces, no solo que la educación pública en general no es buena, sino encima también viene con corrupción. De los 4.500 millones de dólares, que es el 10% del presupuesto general del Estado que se va a educación, el 80% se va a sueldos y salarios. Imagínate, claro. De maestros, tienes que saber dónde están. Claro. Esa es una cosa. No, y gratis no es, eso hay que entender, nada es gratis, nada es gratis, ¿no? Jaime, ahí queríamos aprovechar de hablar en esta segunda parte que nos queda. Un poco, yo tengo una comunidad muy grande de traders, el trading se está poniendo muy de moda, no necesariamente el buen trading, también acá en Bolivia, porque así como las criptomonedas se usan para estafar en personas que no conocen, ahora el trading se ha puesto muy de moda a nivel piramidal, que la gente entre, que deposite su plata, brokers no regulados, etcétera. Pero y bueno, esto incluso con el tema de terrenos y eso, siempre va a haber estafadores en todos los negocios, ¿no? Pero me interesa mucho conocer tu trayectoria como trader ahí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú operabas? ¿Hacías opciones? ¿Cómo era tu día a día? ¿Ibas ahí a Wall Street? ¿Cómo era? Si nos puedes comentar un poco. Sí, cuando yo entré a trabajar a un banco de inversión en Estados Unidos, en Nueva York, que saqué mi licencia para ser operador de bolsa, hacía el trading en lo que se llama renta fija, es decir, deuda. Empecé con deuda municipal, después deuda de países emergentes y después algo mucho más sofisticado que es deuda de procesos que se llaman de securitización o titularización, donde la empresa puede vender su flujo futuro a cambio de tener dinero hoy. Hago un paréntesis, esa es la tecnología que yo traje a Bolivia y desarrollamos el mercado de securitización o titularización en Bolivia, que hasta el día de hoy existe. Y una de las cosas que uno aprende, ¿no es cierto?, en este negocio es primero que el trading como tal es algo tremendamente dificultoso, porque no solo estás sujeto a la información, llamémosla fundamental, del emisor. Por ejemplo, si estoy tradeando acciones de Apple, ¿no? El emisor Apple tiene información que va generando todos los días y eso afecta al precio, sino que tienes una afectación muy directa en el precio que es más psicológico, lo que la gente piensa. Y esos aspectos hacen que sea muy difícil de predecir los movimientos y se usa muchísima tecnología justamente para poder predecir el movimiento de estos activos financieros. Una de las cosas que sí me ha llamado mucho la atención y al mismo tiempo igual me preocupa mucho es que evidentemente hacer trading como tal es una actividad altamente, yo diría, profesional. O sea, tienes que realmente saber lo que estás haciendo. Yo he participado en el trading también de lo que se llama renta variable, es decir, acciones, comprando y vendiendo grandes cantidades y paquetes de varias empresas, donde ni siquiera sabía qué hacen las empresas, solo sabía sus símbolos. Y con el análisis
técnico que se llama, podíamos hacer predicciones de por dónde podía ir el mercado. Evidentemente estamos especulando en el buen sentido de la palabra, porque la especulación, repito, no es malo. Y evidentemente los que podríamos tener, digamos, el instinto de poder movernos y tomar decisiones más rápidamente que otros, pues tenías estas ganancias, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención hasta el día de hoy es cómo el tener acceso a esa información, ¿no?, del precio en tiempo real, gráficas de análisis técnico, de hacer análisis técnico, toda esa tecnología. Yo me acuerdo que cada uno teníamos una terminal que valía como $50,000 al año tener acceso a eso, y era una información como una pantalla Bloomberg, digamos, o de Reuters, que era famosa también y sigue siéndolo. Era una tecnología muy cara y accesible solo a los traders profesionales inscritos en el mercado de valores, en ASD, qué sé yo. Lo que más me llamaba la atención es cómo esas cosas ahora las tienes en tu celular gratuitamente. Entonces eso obviamente ha hecho que el acceso a estos mercados, ¿no es cierto?, sea mucho más fácil. Ahora, así como tú tienes un Bitcoin que puede subir y bajar 5%, 10%, 2%, lo que tú quieras al día, también, ojo, que tienes acciones en el mercado de valores de multinacionales, reguladas, auditadas, cumpliendo todas las normas. Igual cambian 5%, 2%, 3%, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para entrar a comprar estas acciones de Apple, Microsoft, qué sé yo, todavía tienes, digamos, un mecanismo un poquito más difícil, ¿no? Poquito más difícil. Muy poco más difícil. Muy poco, ¿no es cierto? Porque antes era bien complejo. Además tenías que hablar con un ser humano. Ya, tenías que pasar por un broker, tenías que pasar por un asesor financiero, tenía un portafolio que te ofrecía, eras totalmente diferente. Y aún ahora, teniendo el acceso a ese mercado más fácilmente, por ejemplo, si quieres hacer operaciones de margen futuros, tienes filtros, ¿no es cierto? No lo haces automáticamente. Sin embargo, el mundo cripto, ¿eh?, no tienes la acción de Apple, pero tienes un Bitcoin, digamos. Es más fácil entrar y con menos preguntas, ¿no es cierto?, a ese mundo. Al menos que te vayas por un exchange centralizado, como Binance, qué sé yo, que te va a hacer algunas preguntitas, ¿no es cierto? Pero puedes ir a muchos, como PancakeSwap y qué sé yo, te puedes ir a unos descentralizados, nadie te va a preguntar. No tienes ni KYC ni nada, ¿no? Claro, entonces no hay KYC, no hay nada. Entonces, eso ha hecho que estos instrumentos que son tan poderosos queden de libre acceso, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces, por primera vez yo creo que llegamos a un punto donde la responsabilidad de entrar ahí es plenamente tuya. Correcto. Correcto. Entonces, tienes que tener cuidado de lo que estás haciendo. Por ejemplo, el tema de Libra de Argentina, ¿no?, que dicen, no, un fraude, un fracaso, el sistema cripto no funciona. No, un momentito. El sistema cripto ha funcionado perfectamente. Ha hecho su trabajo. Impecable, más bien, lo que ha sucedido. Ah, no, pero yo he perdido. No, el hecho de que pierdas significa que no funciona. Que hayas perdido significa que tú no funcionas. Y en realidad el mercado funciona con eso. O sea, este mercado funciona con gente que pierde, y esa gente que pierde hace que otra gente gane. Ese es Y el tema del Libra, además, los que han perdido son los que generalmente snipean y generalmente ganan porque son los primeros, porque en 2 horas ha subido y ha caído. Entonces, los que han perdido eran los profesionales, especuladores que sabían hacer meme coins, ¿no? Y han perdido. Ahora, digamos, un especulador profesional, trader que ve una cosa así, sabe cómo funciona. Claro. Entonces, capaz, ese se va a salir rápido también. Claro. Entonces, no te metas. A ver, A nada que no como conozco. le decía a mis clientes cuando era broker, que yo decía, no te metas a bailar vals si no sabes bailar vals. Entrenate un poquito, hacerlo, pero no te metas. Entonces, el tema es que se ha vuelto tan fácil hacerlo, Tan sencillo. es tan sencillo que el 100% de la responsabilidad de lo que estás haciendo es 100% tuya, valga la redundancia. Correcto. Esa es la gran diferencia. Yo digo, en el trading, las 2 palabras que más me gustan es mi culpa. Si gano, es por lo que yo he hecho. Si pierdo, es por lo que yo he hecho. O sea, pero ese tema de comprar señales, de entrar a pirámides, de que copiar este robot, de que el otro, y después de echarle la culpa a otro, es muy complicado. Es muy complicado, no funciona así. Es más, hazte una simple pregunta.
Si alguien te vende por $100 a la semana la tecnología de cómo ganar plata con Bitcoin, duda de eso. Porque si alguien tuviera la tecnología o el conocimiento de ganar siempre plata en Bitcoin, no te la va a vender por 100. Claro, y con estrategia 99% efectiva, dice, ¿no? No. Gana $1,000 al mes con solo $10. Pero ese es solo el 1%, pero se quedó perdido por el 99%. O sea, yo en el mercado de valores, como les digo, en la misma época de los 90, con Apple, con Dell, igual había lo mismo. No había internet, pero te llevaban cartitas que decía, compre ahora Apple, le garantizo un rendimiento de 1000%. Si usted, o sea, siempre va a haber. Habían los hot calls, pero era por teléfono. Claro. Tú llamabas a tu cliente y decías, mire, tengo la gran oportunidad para Así es. Como los televenta. Era la televenta agresiva, porque te estaban vendiendo rendimientos de miles de dólares. Usted ponga haciendo, y ahí se sacaron a mucha gente donde sus jubilaciones fueron perdidas porque había especulación y, no era solo especulación. Era especulación, pero era estafa. Exacto. Pero fíjate, igual que ahora, el mercado de valores a nivel mundial igual está dividido en lo que son mercados, si quieres llamarlos centralizados, como la bolsa de Nueva York, ¿no es cierto? O Tokio, o lo que tú quieras. Y también tienes un mercado más o menos, llamémoslo, descentralizado, que es el over-the-counter, el OTC. Sí. Entonces, cuando tú entras a estos mercados, sabes que el OTC no tiene una regulación tan fuerte como el otro, y por eso muchas de esas engaños, estafas se dan en el mercado OTC. Entonces, el regulador, podríamos decir los ciudadanos, entonces el regulador debería prohibir el OTC. No, ¿por qué? Si hay gente que quiere hacer así la cosa, déjalos. Y hay empresas que no pueden entrar al New York Stock Exchange por los altos requisitos que tiene, y se ha creado un mercado alternativo que es el OTC, donde cumple ciertos requisitos, ¿no es cierto? Y entras ahí. O un OTC que se ha vuelto uno de los mercados más grandes del mundo es el Nasdaq. Claro. ¿No? Y si Nasdaq no hubiera existido, Apple y Microsoft no hubieran existido también. Por eso primero se inscribieron en Nasdaq cuando cumplían los requisitos para entrar al New York Stock Exchange, y después recién saltan al New York Stock Exchange. Entonces, los mercados tienen que ser así de libres y abiertos, y esto nos lleva a un tema que es fundamental, que nosotros los liberales libertarios siempre decimos. Tenemos que entender muy bien que la libertad viene siempre con un componente muy grande de responsabilidad. Es lo que no le gusta a la gente. Es lo que a la gente no le gusta. No le gusta, quiere todo comidito, ¿no? O quiere apuntar a alguien que es el culpable. Exacto. Total. Exacto. No, buenísimo, buenísimo, Jaime. Yo me llevo, por si acaso, ahí el resumen es que el trading es sumamente difícil, y es algo que yo siempre digo: tienes que tener horarios, tienes que hacerlo de manera profesional, no es lanzar una moneda al aire, no es que en una semana vas a ser un trader profesional y vas a ganar miles de dólares, y eso es lo que se está promocionando ahora en Bolivia. Se está poniendo muy de moda con la situación en el país, así que tengan cuidado. Si quieres entrar a esto, lo puedes hacer, pero de manera muy seria, y tienes que pensar siempre en el largo plazo, ¿no? Una consulta más antes de que cerremos, Jaime. ¿Tú ahorita estás invirtiendo? ¿Tienes acciones invertidas? Sí, tengo un paquete de varias empresas, que en realidad son empresas, muchas, en las que he venido invirtiendo desde cuando trabajaba en los Estados Unidos. Y también algo que yo siempre menciono, he tenido la oportunidad de trabajar bajo mecanismos donde las empresas me han pagado con acciones de la misma empresa, que es muy común en otros países. Es algo que yo promociono que se haga en Bolivia también. Increíble. Los stock options para los empleados. Exacto, entonces lo mejor. Stock options los ejecutas de vez en cuando, y con eso solucionas un problema fundamental, tu pensión, digamos. Cuando te jubiles ya tienes un patrimonio ahí que durante años está creciendo. Entonces eso ha llevado a que sí tengo un portafolio de renta variable. Yo puedo decir orgullosamente que soy socio de Elon Musk, ¿no? Porque tengo acciones de Tesla, y también soy socio de Bill Gates, ¿no es cierto? Claro. Y la gente tiene que entender, y esto es lo que tenemos que vender en Bolivia, que todos podemos ser socios de Elon Musk y de Bill Gates con apenas $200, $150. Eso es lo que te toma ser socio de esas empresas. Y Bolivia tiene que abrirse al mundo para que los ciudadanos, ¿no?, todos podamos tener acceso a ese mercado. Si estás ahorita especulando con Bitcoin o alguna de esas meme coins, por favor, si no sabes lo que estás haciendo,
métele a Apple, métele a Microsoft. ¿Sabes qué? Es parte de lo que yo vengo predicando durante este tiempo. Yo, como te decía, Francisco, yo digo, ahorro no es inversión, porque no puedes tener tu dinero en el banco. Ponlo a trabajar para tu futuro. No, lo que tú dices es muy correcto. Tú tienes 100 bolivianos ahorita, no lo pongas al banco. Ponlo a trabajar para ti, ponlo a trabajar para tu futuro, porque eso no te va a rendir hoy. Te va a rendir de aquí a 10, de aquí a 15 años, y te vas a dar cuenta que esa plata que vas metiendo continuamente y vas reinvirtiendo, esa es la que te va a permitir vivir mejor. Y además ahora la maravilla es que ni siquiera una persona tiene que elegir qué acción, ¿no? Entre Apple, Nvidia, no se puede agarrar Nasdaq, invierte en las 100 en unas más grandes de un ETF y listo. Ya está. ¿Qué rubro conozco? Yo conozco tecnología porque sí, le sigo el ritmo. Ok, un ETF sobre tecnología. Y listo, Métete, todo eso. ya conoces. Que Lo olvidas. O comprarte un ETF, el Spider, el S&P 500, es como invertir en 500 empresas al mismo tiempo, o un Diamond. ¿Te gusta el oro? Andate al ETF de oro. Vamos con eso. O sea, tienes de todo. Hay de todo, pero eso tiene que estar a disposición de todos los ciudadanos bolivianos. Eso es lo que yo propongo. Por eso hablo de un capitalismo popular. Digo, todos deberían decir, tengo una acción de Apple, Claro. tengo una de Tesla. Tengo un Y en portafolio de Bolivia, inversión. claro, y en Bolivia también soy accionista de, no sé, de CBN, del banco tal y no sé qué. Así tenemos que empezar a hablar, no solamente porque la idea no es solo crear riqueza, sino ser inversionistas, ser capitalistas de verdad. Si me permites, en el tema ahorro-inversión, yo tengo también otra visión de eso. Ahorrar es básicamente poner, ¿no es cierto?, de manera segura tu dinero, pero es dinero que tú vas a necesitar en algún momento. ¿Mm? Invertir es poner tu dinero con riesgo, porque solo con riesgo hay rendimiento. Ojo, ese es un principio básico. Y no puedes poner todo tu dinero Exacto. en Entonces, tú ahorras la plata que necesitas y tú inviertes la plata que estás dispuesto a perder. Esa es la diferencia entre muy ahorrar e invertir. Incluso, pero tienes bonos del tesoro, ¿no? Que ahí ya es una inversión mucho más segura, de Sí, casi cero riesgo. por supuesto. Entonces, igual siempre hay alternativas. Por eso esos bonos del tesoro al final lo puedes hasta ver como un ahorro. Exacto. Sí. Sí. Eso no son los de muy riesgo, muy bajo riesgo. Y la clave en todo esto, en finanzas, ¿qué es lo que te enseñan cuando estudias, sacas maestría, doctorado en finanzas? Bien sencillo, que a mayor riesgo, ¿no es cierto?, más rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. Es lo único que aprendes en finanzas, es la clave. Bueno, buenísimo, querido Jaime, muchísimas gracias por venir al podcast Capitalistas. Hemos aprendido un montón de Bitcoin, inversiones, también de tu carrera como trader, así que muchísimas gracias por venir. Gracias. Y ya estamos en otra ocasión hablando de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Jaime, un gusto. Y de nuevo, gracias por aclarar a la gente un poco sobre esto, ¿no? De que es momento de invertir, es momento de cambiar tu mentalidad e irte a pensar en qué quieres para tu futuro. Así es. Muchas gracias. Gracias.